Hola y bienvenidos a Huesos Secos. En esta ocasión estudiaremos Romanos 14 del 5 al 6. Esos versos son usados para decir que todos los días son iguales y que el día de reposo ya no es especial como lo dicen las escrituras. Pondremos a prueba esa interpretación a la luz de la Biblia. Comenzamos. Antes de comenzar, quisiera dejarte saber que este estudio pertenece a una serie de videos donde demostramos con la Biblia que los cristianos deben de guardar el día de reposo. Estudiamos todas las citas del Nuevo Testamento respecto al día de reposo. Para ver todos los videos, dale clic acá arriba. Según la teología cristiana, Romanos 14 del 5 al 6, enseña que todos los días son iguales y que ya no hay diferencia entre ellos. Incluso algunos dicen que el día de reposo puede ser el día que tú gustes. Es como si la interpretación de Romanos 14 del 5 al 6 le quitara la importancia y la solemnidad al día de reposo. Primeramente, tenemos que leer del versículo número 1 para entender su contexto. Recibid al débil en la fe, para no contender sobre opiniones. Pablo nos deja saber que el problema está en contender con los demás por nuestras propias opiniones. Desde el primer versículo nos podemos dar cuenta que ese es un tema fuera de los mandamientos de Dios, ya que los mandamientos de Dios no están sujetos a opiniones humanas. Continuemos con el versículo 2 al 4. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Con esos versos podemos ver que Pablo está hablando de alimentos y específicamente de cómo y cuándo ayunar. En el judaísmo del primer siglo había diferentes pensamientos respecto al ayuno. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana y eso lo podemos ver en Lucas 18 del 11 al 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Según los historiadores de la tradición judía, los judíos ayunaban los lunes y los jueves. Pero como leímos en Lucas 18, esos ayunos eran para verse piadosos y espirituales. Por otro lado, los seguidores del Mesías no ayunaban en estos días, para evitar que se les relacionara con la hipocresía de algunos judíos. Se dice que los primeros seguidores del Mesías del primer siglo establecieron el miércoles y el viernes para ayunar. Como vemos, el tema del ayuno era un tema bastante controversial, como lo podemos ver en Marcos 2 del 18 al 21. Podemos ver que era mal visto que los judíos no ayunaran en los días establecidos. Leamos. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Como vemos, cuestionaron también al Mesías respecto a ese tema, y esta controversia continuó a lo largo de los años, y por tanto Pablo se vio en la necesidad de abordar este tema, ya que estaba siendo una causa de división entre el pueblo de Dios. Continuamos con Romanos 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Como leemos, el problema estaba en las distintas opiniones que tenían los creyentes. Notemos que Pablo no corrige a nadie respecto al día del ayuno, sino más bien los instruye en cuanto al respeto que debe existir entre los creyentes. Este verso, al decir uno hace diferencia entre día y día, no tiene nada que ver con el día de reposo. Como ya lo dije, el día de reposo no está sujeto a opiniones humanas. Pasemos al verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Es hasta aquí que algunos cristianos leen para decir que el día de reposo es opcional. Y dicen, si lo guardas para el Señor. Y si no lo guardas, para el Señor no lo guardas. Pero leamos el resto del versículo. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Como vemos, Pablo en ninguna forma está hablando del día de reposo, sino que habla exclusivamente del ayuno. Unos decidían ayunar el miércoles, otros decidían no ayunar el miércoles, pero ayunar el jueves. Y era debido a este tema que Pablo escribe esos versículos. En resumen, esos versículos de Romanos 14 hablan única y exclusivamente del ayuno. Y Pablo nos deja saber que es más importante amar y respetar a los demás
que imponerle nuestras propias opiniones. Si Pablo realmente hubiera dicho que el día de reposo es opcional, esto fuera considerado como una blasfemia, porque estaría hablando en contra de las palabras de Moisés, y más grave aún, estaría hablando en contra de las palabras de nuestro Mesías. Si te gustó este video, déjame un like y compártelo. Y si estás en desacuerdo conmigo, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué estás en desacuerdo conmigo. Para ver todos los videos donde explicamos todas las citas relacionadas con el día de reposo en el Nuevo Testamento, puedes darle clic acá. Te invito a que te suscribas al canal para recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Puedes darle clic aquí. Saludos y bendiciones.